Para ello tenemos tres invitados de las más altas calidades a nivel internacional. Nos acompaña la nutricionista dietista Larisa Montealegre. Ella actualmente vive en España. Es de Costa Rica, tiene una maestría en alimentos funcionales y metabolismo. Nos acompaña el deportólogo James Madrid. Él trabaja actualmente con un programa del Ministerio del Deporte en Colombia. Ahorita nos contará un poquito del tema. Y nos acompaña Caterine Franco. Ella es entrenadora personalizada, experta en todo el tema de musculación. Así que bienvenidos los tres. Hoy nos van a estar acompañando alrededor de los temas que ya hemos dicho. En ese orden de ideas, les voy a dar la palabra de a uno para que saluden y efectivamente antes de eso saludar a Fabián, que siempre nos acompaña técnicamente detrás de cámaras, a Cedric, que debe estar por ahí conectado, a Lane, que si no me equivoco están por allá en París, y a los miembros de Aminogram que deben de estar conectados en Facebook Live, a Carlos y a José de León. Me perdonan el sonido del avión, un segundito. Ok. Entonces le doy la palabra. Empecemos. Caterine, preséntate, porfa. Saluda. Pues hola a todos. Para mí realmente es un placer estar acá con ustedes. Gracias a la Academia por la oportunidad y el honor. Pues mi nombre es Catherine Franco. ¡Ay, mi muñeca! Venga, véala. Hola. Soy especialista en entrenamiento de fuerza, de potencia, acondicionamiento para atletas y también personal trainer. Y pues bueno, para mí realmente es un honor estar aquí. Muy seria, Lari. Compartiendo un ratito. No está hablando. Saludos. Recordar todos que deben mantener, si no me toca silenciarlos, los que no estén de ponentes, favor apagar el celular y la cámara, please. Adelante, Katy, qué pena contigo. No, no pasa nada. Lo que pasa es que todos queremos participar. Bueno, creo que no tengo más nada que agregar. Ya iremos conversando a medida que vaya avanzando el webinar y espero que aprovechen al máximo la información que está súper buena y los va a ayudar muchísimo a ampliar sus conocimientos y también a saber un poquito más de qué se trata todo este tema de la bioimpedancia. Así que nos vemos más tardecita por acá. Ok, Kate, Larisa. Hola, ¿cómo están? Bueno, es un placer estar aquí, como siempre, compartiendo con ustedes, con profesionales que no conocía, como Catherine, mucho gusto conocerte. Y sí, la verdad es que la idea es compartir un poquito nuestra experiencia. Bueno, yo como nutricionista y como profesionales en diferentes áreas, ¿verdad? Que todo en realidad se relaciona y cómo nosotros podemos aplicar la bioimpedancia en nuestro trabajo diario para dar la mejor calidad, ¿verdad?, de trabajo a nuestros pacientes y a nuestros clientes. Entonces, bueno, ojalá que lo aprovechemos mucho y que los que están presentes puedan aprender bastante. Gracias, Larisa. Doctor James. Gracias. Usted me apagó el sonido y la cámara, ¿por qué? Ah, es que tiene dos, está conectado con dos. Adelante, doctor James, salude y ya les voy a dar y les voy a contar cómo vamos a hacer el webinar de hoy. Doctor James, tiene ese micrófono, lo tiene apagado, no se escucha. Ahora sí. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es James Madrid, soy médico especialista en el deporte, como el doctor Hildardo lo mencionó. Trabajo ahorita con el Ministerio del Deporte en un programa maravilloso donde apoyamos a niños en formación que son promesas del futuro del deporte acá en Colombia y posiblemente en el mundo. Pues bienvenidos y esperemos que lo que vamos a hablar hoy pues sea de utilidad para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor James. Bueno, la metodología va a ser la siguiente. Les voy a hacer una pregunta en el orden. Va a responder primero Larisa, después Caterine, después responde el doctor James. Termina uno y arranca el otro, no tengo que darles la palabra. Y vamos a hacer una ronda de 3 preguntas y después le daré la palabra a Cedric si se encuentra. En ese orden de ideas, la primera pregunta es: ¿cómo usan ustedes la bioimpedancia en su trabajo para
poder revisar, hacer seguimiento de la ganancia de masa muscular o la pérdida de masa muscular. Larisa. Hola. Bueno, en realidad a mí me ha funcionado muchísimo por muchos años la bioimpedancia, bueno, y desde que trabajo con Biori Expert, en realidad ha sido una súper buena herramienta, tanto como para el diagnóstico como para el tratamiento de los pacientes, el seguimiento, ¿verdad? Me funciona bastante en lo que es en los deportistas, por ejemplo, podemos tener un buen seguimiento, un buen análisis de lo que es la composición corporal para ver cómo están esos deportistas, ¿verdad? Para asegurarles el mejor rendimiento a nivel deportivo. Entonces me ha funcionado bastante bien. También en personas, por ejemplo, que quieren disminuir porcentaje de grasa, la parte metabólica es bastante importante, ¿verdad? Cómo tengan ese músculo, las personas que lo que quieren es perder grasa. Entonces también analizar esto funciona bastante bien y con máquinas de bioimpedancia nos pueden dar un buen análisis y un buen diagnóstico de la masa muscular. También para diagnosticar, por ejemplo, la sarcopenia, me ha funcionado bastante bien. Y bueno, a diferencia de otros equipos que he utilizado de bioimpedancia, en realidad a nivel de facilidad, de practicidad, digamos, me ha sido bastante útil. Entonces, para, como digo, tanto como diagnóstico como seguimiento de la práctica, funciona bastante bien. Y la verdad es que los pacientes también, a la hora de enseñarles, ¿verdad? Y explicarles la composición corporal, cómo se comporta, cómo está el cuerpo por dentro y qué impacto tiene esto a nivel metabólico, lo entienden bastante bien. Entonces, realmente es de bastante utilidad y a mí me ha funcionado bastante bien, la verdad. Eso sería como lo principal. Gracias, Larisa. Catherine, ¿cómo lo usas tú? Bueno, para mí realmente es una gran herramienta, extendiendo un poquito de lo que dice Larisa, es súper importante para las personas saber su composición corporal. Porque en este caso, cuando hablamos de musculación y cuando las personas acuden a mí por el servicio, ellos buscan también saber y aprender un poco más de cómo están por dentro. Y muchas veces se sorprenden porque nunca se han hecho una evaluación como esta. Aquí yo estoy ahorita en Panamá y acá en Panamá no hay tantos lugares donde se puedan hacer estos exámenes. Entonces, desde el 2019 yo tengo esta herramienta y para mí es el complemento perfecto a lo que me dedico. Porque cuando, por ejemplo, le muestras a la persona, solamente le hablas acerca de las necesidades energéticas o de qué tan importante es mantener si de repente quieres aumentar, en este caso obviamente estamos hablando del aumento de masa muscular. Sabemos todos que al entrar en este proceso tenemos que aumentar la ingesta calórica. Entonces, visualmente las personas al ver los números entienden un poco más y también les permite a ellos aprender y a medir. Porque a medida que nosotros vamos haciendo el seguimiento de mensual o quincenal, dependiendo también del objetivo de la persona. Ahí Maverick les manda saludos. Entonces, esta herramienta para mí es muy práctica porque ellos lo ven. Entonces, no solamente estoy diciéndoles qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a planificar, sino que ellos van a poder ver el seguimiento con sus propios ojos. Y estamos hablando mucho más acerca de números. Entonces, los números no mienten. Y de esa manera es mucho más, inclusive me hace seguir siendo más profesional y respaldada por data, que eso en estos momentos es súper importante, ya que por supuesto hay mucha información, la gente tiene demasiada información y a veces se abruman y no saben, sobre todo cuando están comenzando, no saben por dónde ir. Entonces esto me ha permitido a mí como simplificar mucho más los procesos e ir directo al grano. De verdad que para mí es un gran aliado, de verdad que sí. Gracias. Gracias, Catherine. Antes de darle la palabra al doctor James, me pide por aquí Pablo que
si podemos hablar un poquito de lo que es la bioimpedancia. Pablo, lo vamos a hacer en pero normalmente digamos que la idea de los webinares es hablar sobre el uso de la bioimpedancia en términos generales. Básicamente la bioimpedancia es un método de evaluación doblemente indirecto de la composición corporal. Para que entiendas rápidamente, la composición corporal es cómo está compuesto el organismo por dentro, cuánta cantidad de grasa tiene, de músculos, de huesos, de contenido mineraloso y de agua. Hoy específicamente estamos hablando de cómo se usa la bioimpedancia para poder medir la ganancia de masa muscular, que no es uno de los elementos de composición corporal. Y la bioimpedancia se basa, su principio básico es medir el paso de la corriente eléctrica de un punto A a un punto B, y a través de la medición de ese paso de la corriente, a través de unas cosas que se llaman algoritmos, calcular de manera indirecta o doblemente indirecta ese porcentaje de grasa, músculo, huesos, agua y demás. Entonces, si quieren profundizar un poquito más acerca de los conceptos técnicos y demás, está en el canal de YouTube, en el número 1, que está en el número 1 de este año, o hay otro en el año pasado. Lo van a encontrar en el canal de Amino Academic en YouTube. Doctor James, continúa usted, por favor. Claro que sí, mi doc. Bueno, un saludo para todos. Miren, dentro de mi práctica clínica tengo la oportunidad de estar en varios escenarios, tanto en escenarios clínicos como en escenarios deportivos. Entonces, la bioimpedanciometría me ha sido una herramienta supremamente útil porque puedo medir la cantidad de músculo que tiene un paciente o un atleta. Puedo medir también la cantidad de grasa que tiene el paciente y el atleta, y también puedo medir su ángulo de fase. Recuerden que a mayor grasa y menor músculo, eso generalmente se traduce en enfermedad. En escenarios clínicos, cuando yo estoy atendiendo pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, con dislipidemia o con algún trastorno neurológico, oncológico o de cualquier índole en medicina, y están descompensados, generalmente esa descompensación está asociada a altos porcentajes de grasa y a poca masa muscular. Como lo decía ahorita la doctora, muchas veces asociado a sarcopenia y por ahí derecho a osteopenia o inclusive osteoporosis. Entonces, medir esto en los pacientes se comporta como un indicador para saber en qué nivel está el paciente, y de acuerdo a si el paciente continúa o no haciendo ejercicio y hábitos saludables, o si los abandona o si los inicia, cómo se comportan estas variables de acuerdo a estos hábitos. Y en alto rendimiento también está claro que cuando logramos encontrar una relación perfecta entre la cantidad de músculo y la cantidad de grasa, esta relación, yo la llamo así, una relación perfecta, nos da ángulos de fase muy elevados. Y también está claro que los campeones mundiales generalmente tienen ángulos de fase muy altos. Entonces, aunque la bioimpedanciometría, especialmente medida por el IBIODI, nos da muchos datos, los que yo generalmente utilizo son estos. Ahora, eso no quiere decir que el metabolismo basal, las necesidades energéticas, la mineralización ósea, el agua total, el agua intra y extracelular no sean datos importantes o relevantes, o que deje de tenerlos en cuenta. Realmente también se usan, los tengo en cuenta, pero los tres que les dije primero son los de mayor uso. Ok, doctor James, muchas gracias. Haciendo una referencia a lo que usted nos comparte, recordar que estamos en la Semana de la Obesidad en el mundo, recordar que la obesidad es una pandemia que está atacando a más del 50% de la población mundial, que el número de muertes causadas y asociadas a la obesidad es supremamente alto, y que
Hoy quisimos hablar de masa muscular especialmente porque ya hemos hablado aquí en muchos webinares el año pasado y en algunos de de que la masa muscular se considera hoy en día un factor protector de la obesidad y otro tipo de enfermedades que ya la doctora Larisa, Caterine y el doctor James nos han contado. Así que recordar entonces que esa relación perfecta de la que habla el doctor James mantiene un cuerpo y saludable, y que efectivamente ese ángulo de fase, algunos al parecer no han estado en todos los webinares y quisieran saber más de eso, también el ángulo de fase está explicado en uno de nuestros webinares en el canal, así que solamente hay un canal, un webinar donde hablamos específicamente de ángulo de fase y cociente de impedancia, así que los invito a que lo vean. La siguiente pregunta está relacionada con, bueno, ¿cuáles son entonces esos indicadores que arroja la bioimpedancia que ustedes usan para poder controlar y medir esa ganancia o esa pérdida de peso? Porque normalmente la gente cree que cuando se hace un trabajo de pérdida de peso en el gimnasio, con deportistas o con nutricionistas, lo importante es el número de kilos perdidos. Pero la gente a veces no entiende que es que cuando la gente pierde peso, no está perdiendo peso exclusivamente de grasa y que muchas veces posiblemente pierde más músculo, más cantidad de agua y otros elementos que tendríamos que controlar. Así que los voy a invitar a que hablemos un poquito de eso. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes usan en su cotidianidad para hablar de la pérdida o evaluar la pérdida o ganancia de masa muscular? Doctora Caterine, si usted nos quiere empezar a hablar, por favor, con gusto. Gracias. Ok, entonces, bueno, yo lo que uso más seguido, que literal cuando lanza el resultado, lo primero que veo, dependiendo, en este caso obviamente estamos hablando de ganancia de masa muscular, veo el porcentaje de grasa y la masa magra, o sea, la masa seca sin grasa. Eso para mí son los dos indicadores, porque, ¿qué pasa? Bueno, aquí ahorita tengo un caso casualmente y que justo es lo que estamos conversando. ¿Me pueden ver? Aún no, Caterine, pero Ahora sí. todavía no. Dale otra vez a ver si de Lo pronto. que pasa es que creo que alguien tiene el anclaje. Espérate un momentico, yo te doy permiso a ver si... Exactamente. Dame 5 segundos. Eso. Si me pones como destacado, creo que me van a poder ver. Ahí estamos. Ok, entonces les estaba comentando eso. Porque, ¿qué pasa? Como bien saben, muchas veces estamos, como lo mencionaste, estamos pensando en que, bueno, empiezo el gym, empecé a entrenar, primero me voy a enfocar en entrenar X, las personas que van por sí solas, que no tienen de repente ninguna guía. Empiezan a hacer cardio, y bueno, y se miden todos los días, se pesan, porque la báscula, por supuesto, es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver para medir nuestro progreso. Y llega un momento en que entonces la persona llega a un punto donde no tiene más avances. Entonces aquí es donde obviamente esta herramienta nos sirve muchísimo. ¿Puedo compartir pantalla? Yo creo que sí, darle, que creo que ya te puse que todos pueden compartir, darle a ver. Entonces, miren lo que les voy a mostrar acá. Este es un caso casualmente de una de las muchachas que tengo el más reciente acá, si lo pueden ver allí en pantalla está. Ya te estamos viendo, Caterine. Ok, perfecto. Entonces, ella fue con el objetivo de que, por supuesto, quería empezar a mejorar como tal la parte estética, porque estaba un poco subida de peso y quería empezar a tomar riendas de su salud, más que todo porque se estaba sintiendo un poco mal. Incluso su primera evaluación como tal, que esto es una de las cosas que nos arrojan, que a mí me encanta, el historial, porque así nos permite ver el avance de la persona, si lo pueden chequear acá. Ella, bueno, pueden ver, tiene 23 años y mide 1,57 y llegó pesando 55 kilos. Entonces, ¿qué pasa acá? Estos dos para mí son los más importantes en este caso a lo que vamos al grano. Entonces, ella comenzó con
En porcentaje, ya les voy a decir acá, en porcentaje ella comenzó con un porcentaje bastante alto para su edad y su estatura, por supuesto, tenía 29% de grasa. Que eso fue lo primero que, por supuesto, podemos observar acá. Luego, en su primer, que me permite a mí adaptar los métodos de entrenamiento según su tipo de cuerpo, obviamente viéndola y haciéndole una serie de evaluaciones físicas, junto con el respaldo del BioDi. Entonces, ella empezó, por supuesto, a entrenar y logró bajar un gran porcentaje de grasa. Bajó 2.62% en la primera. Luego cambiamos porque, ¿qué pasa? Aquí ella bajó un poquito de masa muscular. A mí lo que me interesa es la masa magra, esta que pueden ver acá. Entonces, como esto bajó, aquí cambié completamente la estrategia para volver otra vez a recuperar lo que había bajado, porque, ¿qué pasa? Aquí, por supuesto, esto lo va a apoyar nuestra querida doctora Larisa con la parte a nivel de déficit calórico, en el caso si es pérdida de porcentaje de grasa o aumento de masa muscular, que por supuesto tenemos que subir la ingesta calórica. Entonces, estos son los que de verdad a mí me ayudan a cambiar los métodos de entrenamiento, yendo directo al grano con la parte de entrenamiento que me corresponde. Entonces, bien sea dependiendo también de su objetivo, que hay que tomar en cuenta, del tipo de cuerpo, de la edad, que influye muchísimo en el proceso. Por supuesto, esto fue algo bastante, que ya va para el 4.º mes, constante. Entonces, esto la ayuda a ella inclusive, al ver estos resultados, a mantener la motivación, que eso hoy en día es muy difícil de mantener. Entonces, eso es otro plus y un valor agregado que nos da este tipo de herramientas, ya que nosotros sencillamente tenemos que buscar siempre con datos y respaldado con base científica de todos los métodos y a nivel de aplicación de cada uno de ellos. Entonces, por ese lado, de verdad que para mí es un gran aliado y no solamente eso, sino que el tener a la persona en constante progreso, por supuesto, y que ellos lo vean con sus propios ojos, para mí eso, tanto para mí como para mantener en este caso, para mantener, es como, vamos a decirlo, como una retención de clientes, viéndolo de ese punto de vista. Y que siempre van a esperar y se van a esforzar, porque me lo dicen, todos los meses por saber cómo van a salir en su próxima evaluación. Entonces, eso es un valor agregado bastante chévere, porque hoy en día es muy difícil mantener la motivación. Así que para mí esto de verdad que últimamente ha sido una gran herramienta. Gracias, Kate. Gracias. Doctor James, ¿usted nos puede contar cuáles son los indicadores? Ya nos hizo algún avance alrededor del tema, pero ¿por qué no nos profundiza un poquito en su trabajo cotidiano? ¿Cuáles usa y por qué? Bueno, ahorita yo les hablé de varios indicadores que la bioimpedanciometría aporta y que son de gran importancia, y les pido disculpas porque se me escapó uno supremamente importante, que es la masa de proteína metabólicamente activa, ¿sí? Esta masa tiene mucha relación con el ángulo de fase. Cuando la persona está a través de su entrenamiento de fuerza y a través de su alimentación logrando el objetivo, generalmente el ángulo de fase tiende a mejorar y esta masa de proteína metabólica también mejora. Entonces, como se los mencioné anteriormente, todos los indicadores que nos presenta la bioimpedanciometría son muy útiles, como lo han recalcado mis compañeras del webinar. El porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, son muy útiles, pero sumándole a esto el ángulo de fase y la masa de proteína metabólica son muy útiles. ¿Qué ventaja tiene el iBiodi? Y es que es un software muy completo que permite almacenar los datos, los grafica, viene en un código de colores muy agradable.
Entonces, cuando los pacientes o los usuarios o el cliente ve esta tecnología, pues es de agrado, se sorprende, es de fácil comprensión. Entonces realmente se convierte en una herramienta médica, nutricional, deportiva, con aval científico, fácil de implementar en cualquier escenario porque es portátil y con una gran ayuda porque además de permitirnos hacer la evaluación en el momento, nos permite hacer seguimiento y nos permite hacer comparación. Entonces, ahorita que vamos a hacer una pequeña presentación, pues les voy a mostrar dos casos donde se ve una señora en relación con la actividad física y a un deportista de alto rendimiento también con su actividad física. Ahorita les muestro la presentación. Entonces, para rescatar la masa de proteína metabólica. Gracias, James. Vaya preparando los casos, por favor, para que ahorita arranquemos con ellos. Doctora Sí. Larisa, ¿usted cómo usa y cuáles usa? Por favor, nos cuenta. Bueno, como decía el doctor y Catherine, yo también utilizo mucho lo que es la masa seca. Me parece que es un dato realmente importante y que a diferencia de otros equipos de bioimpedancia no tenemos, y yo siento que es una de las claves para ver dónde está la ganancia, ¿verdad? Si es ganancia realmente de músculo, de proteína, ¿verdad? O está haciendo agua, por ejemplo. Pasa mucho que por ejemplo, si están tomando creatina o así, ¿verdad? Podemos subir el agua o incluso, ¿verdad? Depende de la alimentación que estén teniendo los pacientes, pueden subir músculo y realmente no es proteína como tal, sino agua acumulada en el músculo. Entonces, en realidad la masa seca para mí es súper, súper importante a la hora de estudiar los casos, ¿verdad? Y del seguimiento y explicarle a los pacientes también cuando tenemos los resultados. También me guío mucho con, obviamente, la masa muscular de los miembros. Es súper importante, sobre todo en los casos que les estaba mencionando de sarcopenia. Entendamos sarcopenia como la pérdida de músculo, ¿verdad? Entonces, no sé si puedo compartir un caso. Por ¿Lo favor, comparto adelante. ya? Sí, cuando quieras. Tú eres la expositora. Sí. Ok. Entonces, a ver. Ok. Un segundito. Entonces, hay varios indicadores que nos van a servir a la hora de ver cómo está esa masa muscular. Como decía el doctor, la proteína metabólica realmente es bastante importante para ver cuánta cantidad tenemos de proteína y la masa seca. En este caso, quería enseñarles, a ver, un segundito, sí. Porque es un caso realmente importante porque podemos ver que de masa grasa tenemos un exceso, ¿verdad? Tenemos más de 4 kilos de grasa extra. Sin embargo, la masa muscular está muy por abajo, ¿verdad? Tenemos 5.36 kilos menos de masa muscular. Este paciente es un paciente de 59 años, ¿verdad? Entonces, ver este diagnóstico, este panorama metabólico, no es beneficioso, ¿verdad? Porque obviamente nos dice una sarcopenia. Entonces, si podemos ver aquí también los indicadores de carga, también nos están dando en anaranjado, porque al ser una persona delgada, estamos viendo que en realidad tiene bastante grasa, pero poco músculo. Entonces, aquí sería súper importante trabajar antes de bajar la grasa. Siempre es súper importante en estos casos priorizar la ganancia de masa muscular, ¿verdad? Porque siempre va a ser importante que el paciente suba ese músculo. Entonces, por eso es que me parece curioso este caso, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos de inicio, siempre nos enfocamos en la grasa y vemos como que tiene la grasa extra y ya queremos bajar esa grasa. Y en realidad siempre va a ser más importante si tenemos un déficit de músculo,
priorizar este aumento de masa muscular, porque definitivamente entre más masa muscular vamos a tener mayor oxidación de ácidos grasos. Entonces, esto es súper importante. Y también tenía, a ver, este caso de un paciente que más bien, a diferencia del otro, más bien es un paciente deportista que quiere perder grasa, ¿verdad? Entonces, es un paciente que tiene buena cantidad de músculo, de hecho tiene más músculo de lo normal, que en realidad metabólicamente es favorable, pero tiene un exceso de grasa. Entonces aquí, como decía Catherine, lo importante es que pierda grasa, pero que perdamos la menos cantidad de masa seca, ¿verdad? Que es la proteína posible. Entonces aquí se ve, ¿verdad? Cómo se ha dado la pérdida de grasa y la masa seca, en realidad, cómo se logró mantener bastante bien por un tiempo. Obviamente es un paciente que ya lleva tiempo, ¿verdad? En tratamiento y épocas como Navidad, etcétera, que, bueno, cuarentena, por ejemplo, que se desentrena, no entrena como siempre lo hace, entonces vemos una pérdida de la masa seca. Entonces esto a la hora de explicarle al paciente me parece súper importante porque, ok, le estamos explicando, se da la pérdida de peso, de todo un poco, ¿verdad? Porque también se está perdiendo agua, pero entonces le podemos explicar que se está dando más que todo grasa y cuando se está perdiendo la proteína, la masa seca, le podemos explicar por qué, ¿verdad? En este caso fue un desentreno y cómo vamos a aplicar medidas nutricionales y de entrenamiento para poder recuperar, ¿verdad? Esa síntesis de proteína y evitar que se pierda. Entonces, prácticamente estos son los indicadores que yo más utilizo en la consulta. Gracias, doctora Larisa. Deja de compartir la pantalla, por favor, porque Sí. creo que ahorita el doctor James nos va a compartir. Hay una cosa que es importante y es, hombre, hay unos indicadores que ya hemos venido hablando. Si hay alguno de los asistentes que no entiende de qué hablamos cuando hablamos de masa seca, cuando hablamos de ángulo de fase o cuando hablamos de proteína metabólica, insisto que eso ya lo hemos trabajado y puede entrar a nuestro canal de YouTube, que ahí explica con detalle cuáles son cada uno de esos indicadores. Vale la pena mencionar que cuando se trata de evaluar la ganancia de masa muscular o la pérdida de masa muscular, no es que hagamos un análisis de un indicador solamente, sino que se debe de hacer un análisis combinado de varios indicadores que nos van a estar mostrando algunos elementos, porque puede ser que la pérdida de masa muscular pueda ser por una sarcopenia, pero también puede ser por una desnutrición. Entonces, si lo hago de manera aislada, solamente con un ejercicio y con ese quiero diagnosticar al paciente, pues voy a tener una información insuficiente. Entonces, muy importante que todos entiendan que esos diferentes biomarcadores de los que nos han hablado los ponentes se deben analizar de manera conjunta. Y creo que son las 12:34, nos da pie para hacer dos cosas. Una es que nos cuenten cuál ha sido la experiencia con sus pacientes, qué les dicen. Ya Catherine nos ha hablado un poquito de eso, pero quisiera que nos profundizaran un poquito qué dicen los pacientes cuando se ven, cuando ven el análisis, cuando ustedes conversan con ellos. Y pues quisiera que el doctor James, que nos decía que tenía 2 casos, para mostrarnos o nos inicie esta pregunta compartiendo los casos y contándonos la reacción de sus usuarios. Doctor. Claro que sí, mi doctor. Permítame, me quito esto y voy a compartir la presentación. Doctor, tenés problema con el audio, parece. Perfecto. Doc, ¿ya la ven? Está en proceso, Doc, y ya te estoy escuchando mejor. Vale. Ya estoy viendo la pantalla, Doc. No los casos, pero sí la pantalla.
Perfecto, ahora lo ven, ¿cierto? Sí, señor, ya estamos conectados con su pantalla. Bueno, entonces, miren, la impedanciometría es una herramienta maravillosa porque nos permite hacer muchas cosas en consulta, todo en pro de nuestros pacientes. Yo quiero presentarles hoy 2 casos y a partir de ahí hacer pues una discusión. Miren, este primer caso es una señora de 46 años, previamente sedentaria. Entonces, cuando era sedentaria no la conocía. Ella empezó a hacer ejercicio y yo le hice 4 mediciones. La primera medición tenía un ángulo de fase de 5,8. La segunda medición continuó haciendo ejercicio y el ángulo de fase se mantuvo en 5,8. Y miren la masa de proteína metabólica, como en la primera medición que ella había empezado a hacer ejercicio y en la segunda medición que estaba continuando con el ejercicio, como la masa de proteína metabólica fue aumentando. ¿Sí? Eso fue en la primera medición. Lo que pasa es que en el ángulo de fase solo están dibujadas las 3 últimas mediciones, falta la primera, ¿vale? Pero la primera fue igual a la segunda. Miren, por favor, la imagen de la masa de proteína metabólica, como en noviembre del año pasado, cuando ella empezó a hacer ejercicio, el nivel que tenía la masa de proteína metabólica. Y ella continuó haciendo ejercicio y esa masa de proteína metabólica fue aumentando. Eso fueron mediciones de diciembre y noviembre del año pasado. Pero este año ella dejó de hacer ejercicio y miren cómo tanto el ángulo de fase como la masa de proteína metabólica empezaron a decaer. Bueno, ahora vamos a pasar y vamos a analizar el caso este es un deportista del levantamiento de pesas. El primer ángulo de fase de él estaba en 9, el segundo estuvo en 13 y el tercero está en 8,5. Cuando, obviamente, como son levantadores de pesas, los levantadores de pesa o de powerlifting, ellos, o los strongman, ellos tienen un comportamiento diferente a la población común. Mientras que para cualquiera de nosotros tener un ángulo de fase 8,5 es fantástico, para ellos tener un ángulo de fase 8,5 es bajito. ¿Sí? ¿Qué les quiero mostrar acá? Él tenía un nivel de entrenamiento básico para su especialidad. Cuando nos consultó, él estaba con el ángulo de fase 9. Lo intervinimos, le hicimos unos ajustes en el plan de entrenamiento, de alimentación, de suplementación y de sueño, y el ángulo de fase le subió a 13. ¿Sí? Y ahí es el de la mitad. Miren cómo hizo ese pico. Y miren también cómo la masa proteica, también cómo hizo el pico. ¿Sí? Después de eso, ya vino un periodo de vacaciones donde él dejó de entrenar y se cambió la alimentación y los hábitos de sueño y el ángulo de fase disminuyó. Entonces miren cómo el ángulo de fase tiene una relación directa con la masa de proteína metabólica y cómo el ángulo de fase y la masa de proteína se afectan de acuerdo al nivel de actividad física relacionada con los trabajos de fuerza, a la alimentación y al sueño. Bueno, estos eran los 2 casos que quería presentarles, tanto para estos 2 pacientes como para todos los que hemos evaluado. Es de gran ayuda y de gran agrado poder ver cómo está su cuerpo, cómo está su masa muscular, cómo está su proteína metabólica, cómo está su ángulo de fase, porcentaje de grasa y todo lo que hemos mencionado, todos estos indicadores, y cómo se afectan positiva o negativamente de acuerdo
al entrenamiento que hagan y a la alimentación y sueño que lleven. Listo, esos eran los 2 casos que quería presentarles hoy. Doctor, háblenos un poquito qué le dicen los usuarios suyos, los deportistas, los pacientes que atiende cuando trabaja con dolor, que sé que lo hace, y cuando lo trabaja particularmente con algunos pacientes que sé que hace. ¿Qué le dicen sus usuarios cuando les muestra eso que usted nos está diciendo? Miren, primero se quedan sorprendidos porque impedanciómetros, pues hay de varias marcas y de varias, yo lo llamaría de varias categorías, ¿sí? Y entonces algunos nunca han tenido una experiencia con el impedanciómetro y yo pienso que al tener esta primera experiencia con este impedanciómetro, pues se llevan una muy buena vivencia, mientras que otros sí ya han tenido experiencia con otro tipo de mediciones y con otro tipo de impedanciómetros y notan claramente la diferencia. Notan claramente la diferencia porque los datos que se dan son muy claros, son muy cercanos a la realidad. Recuerden que estos equipos dan unos datos muy valiosos, pero esto tiene que ir correlacionado con la entrevista y con el examen físico. Entonces, cuando yo entrevisto al paciente, aparte de eso lo examino y además lo mido con este tipo de tecnología, en mi cabeza hay la oportunidad de integrar una serie de hallazgos que nos dan la posibilidad de orientar muy bien al paciente. Y cuando el paciente atiende las recomendaciones y en el tiempo se le hace seguimiento y se da cuenta las ganancias que tiene de acuerdo a esas recomendaciones y que de manera objetiva se le evidencia, eso genera adherencia, eso genera cambios en los hábitos, eso se traduce en mejor presión arterial, en mejor nivel de glicemia, de hemoglobina glicosilada, en mejores niveles de perfil lipídico, en el caso de en menor dolor, en mayor funcionalidad, en mejor hábito intestinal, en mejor hábito de sueño, inclusive en la intimidad mejoran. Bueno, eso en el caso de los pacientes. Y en el caso de los atletas, eso se traduce en medallas, eso se traduce en más medallas de oro, que finalmente es por lo que uno trabaja en el deporte. Entonces, tener estas herramientas a la mano es maravilloso. Miren, yo ahorita les mencioné una ventaja y era sobre el software que tienen. También les mencioné sobre la ventaja que es portátil, ¿sí? Doctor, y tiene otra ventaja. Y es pena, que... Doctor, qué pena interrumpirlo. Sí, estamos viendo su pantalla y no a usted. ¿Puede dejar de compartir, porfa, y conecta su cámara para que la gente lo vea? Sí, mi doc. Permítame en un momento. Listo. Otra, ya me ven, doc, ¿cierto? Sí, señor, adelante. Bueno, mi doc, otra ventaja que tiene es que este impedanciómetro es de mano-pie, ¿sí? Y cuando yo hago la medición, yo lo que estoy haciendo es la medición de un hemicuerpo. Si yo quiero comparativamente hacer el análisis del otro hemicuerpo, también lo puedo hacer. Les voy a poner este ejemplo porque hay casos donde se deben hacer. Por ejemplo, un paciente tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior y está en el proceso de rehabilitación. Y es, supongamos, el cruzado anterior del lado izquierdo. Entonces yo le puedo hacer la impedanciometría del hemicuerpo derecho y luego hacer del hemicuerpo izquierdo y comparar esos ángulos de fase. Comparar esa masa muscular de las extremidades. ¿Por qué? Porque es importante eso para el momento del retorno al juego. Porque cuando la diferencia es menor del 10%, inclusive menor del 5%, yo tranquilamente le puedo decir a ese deportista, usted ya puede retornar. Pero si la diferencia es del 5% o más, bueno, tolerémoslo hasta el 10%, del 10% más, ese paciente o ese deportista todavía no está en condiciones de regresar al campo. Esa es una de las causas de relesiones y de rerupturas del ligamento cruzado anterior postquirúrgicas.
un retorno al juego prematuro. Bueno, eso hablando del deporte, uno de tantos casos del deporte, pero también hay casos clínicos. Por ejemplo, haciendo las valoraciones de estos chicos del programa Talentos Colombia, encontramos un chico que el profesor le llamaba la atención, que es muy juicioso, se dedica increíblemente, pero no mejora su rendimiento. Y él me dijo, médico, tenemos que evaluarlo a ver qué es lo que pasa porque ese muchacho no mejora a pesar de ser tan juicioso. Resulta que le hicimos un análisis, pues le hicimos la entrevista, le hicimos la valoración médica y encontramos que había un hemicuerpo que tenía mayor tono muscular que el otro, ¿sí? Encontramos que un hemicuerpo tenía más desarrollo muscular que el otro. Además, encontramos algunas asimetrías faciales y algunas cosas. Entonces, eso nos hizo sospechar que de pronto el paciente tuviera de base alguna condición física o médica, posiblemente de índole neurológico. Estábamos pensando, para ser claros, en una parálisis cerebral leve. Y entonces decidimos hacerle la impedanciometría en los dos hemicuerpos. Pues, oh sorpresa, en el hemicuerpo que tenía mayor tono, mayor desarrollo de masa muscular, él tuvo un ángulo de fase de 8,2. Y en el otro hemicuerpo tenía un ángulo de fase de 6,8, no recuerdo. Es más, si ahorita cuando termine mi intervención busco el caso y trato de presentárselos. Bueno, entonces eso comprobó lo que las sospechas del profe y lo que clínicamente yo estaba evidenciando. Desde el punto de vista neurológico tenía más hallazgos. Al chico le pedimos una interconsulta con neurología. Neurología lo evaluó y nos certificó el diagnóstico como una parálisis cerebral. Entonces este chico es muy posible que salga del deporte convencional y entre al deporte paralímpico. Y es posible que él en el deporte paralímpico pues tenga mayores logros deportivos, inclusive con la marca que tiene actualmente pudiera llegar a ser campeón del mundo. Entonces, la impedanciometría del EBIODI realmente la podemos utilizar en muchos escenarios, tanto clínicos como deportivos. Y en la medida en que uno se relaciona con ella, le puede uno ofrecer a los pacientes muchas posibilidades. Miren, otro caso, hablando de necesidades energéticas y de grasa. Encontramos en un niño un déficit de grasa. Entonces, me le acerqué a los padres de familia y les dije, mire, el niño tiene un déficit de grasa, debemos revisar la alimentación porque para él poder entrenar necesita unos niveles de grasa adecuados. El exceso de grasa es malo, pero el déficit también. Y entonces salió el niño en la consulta y llegando a la casa se desmaya. Entonces, lo que el impedanciómetro de EBIODI nos presenta está muy ceñido a la realidad. Y la verdad es que Doctor, se te fue la señal en lo último. Por el uso de la tecnología es rápida, no duele, es concreta, es asertiva y permite un seguimiento. Entonces realmente pues yo como médico deportólogo estoy muy satisfecho con el equipo, con la información que nos da. Y cuando se tienen dudas, pues tenemos una asesoría permanente de esta empresa, de Aminogran, y aparte de eso, pues si uno tiene más dudas, pues se puede correlacionar con un DEXA. Lo que pasa es que el DEXA pues, es muy costoso, emite algo de radiación y no es portátil. Pero en los casos donde haya dudas, se puede correlacionar con el DEXA. Gracias. Y se van a dar cuenta que la diferencia realmente es poca. Gracias, doctor. Vamos entonces con Larisa y después con Catherine.
Ya Catherine nos habló un poquito de lo que dicen sus pacientes, entonces piensa qué otra cosa nos vas a contar. Larisa, ¿qué dicen tus pacientes cuando te ven usando la información? Bueno, en realidad súper contentos. Yo lo que he visto de parte de ellos es que les llama mucho la atención que sea como bastante tecnológico, que es de las cosas que en realidad a mí me gusta también bastante, por el hecho de que, como decía el doctor, es mano-pie, muy fácil de hacer la medida y muy rápido, o sea que en cuestión de 30 segundos hacemos la medida y ya la tenemos en la computadora y ya le puedo explicar al paciente todo lo que está pasando, todo lo que pasó en su cuerpo, ¿verdad? En este tiempo de tratamiento. Entonces, en realidad, bastante, wow, o sea, a la gente le encanta, ¿verdad? Tener esos resultados tan rápidos. Les emociona mucho tener la aplicación también, poder decirles que si quieren revisar los datos después, meterse en la aplicación de ellos y tener los datos a la mano, eso también es una súper ventaja del equipo. Y en realidad, bueno, como especialista de metabolismo, a mí la parte de, como estaba diciendo anteriormente, la parte metabólica que yo puedo analizar con el equipo de Biotic Expert es muchísimo más amplio de lo que yo puedo hacer con otros equipos, ¿verdad? O con solo antropometría, ¿verdad? Entonces, me sirve bastante, como dije anteriormente, hacer un diagnóstico más amplio, más específico. Nosotros como profesionales, tal vez al paciente le expliquemos un poco más básico, ¿verdad? Las cosas, pero nosotros como profesionales podemos hacer un diagnóstico bastante amplio de, como decía el doctor James, ¿verdad? Cómo está ese ángulo de fase, cómo se está comportando la proteína metabólica, ¿verdad? Cómo hicimos un pico y cómo después disminuyó, por qué está pasando esto. Entonces nos podemos dar como cuenta realmente qué está pasando dentro del cuerpo, ¿verdad? Nutricionalmente y a nivel deportivo también, y a nivel de cómo está entrenando ese paciente, cómo se está hidratando, ¿verdad? En los deportes también pasa mucho que puede ocurrir en los eventos deportivos una muy grande deshidratación, eso lo podemos ver con el equipo, digamos. Entonces son como varias cosas que nosotros podemos analizar, le podemos explicar a los pacientes. También en lo personal, a mí me encanta lo que es la diana, ¿verdad? Porque es una manera muy práctica y muy fácil de explicar por el tema de los colores, ¿verdad? Obviamente cuando enseñamos al paciente algo que está en rojo, definitivamente, inmediatamente visual, el paciente le llama la atención y genera esa alerta, ¿verdad? Sí, tengo que hacer algo, esto lo tengo que tratar, ¿verdad? Entonces es súper importante la diana y explicarle al paciente cómo está toda su composición corporal y qué es lo que tenemos que tratar, qué es lo que tenemos que priorizar, ¿verdad? Y cómo vamos a lograr los objetivos que nos estemos proponiendo. Entonces, en general, siento que bastante bien. Como dije, los pacientes, la verdad, les encanta. Siento que es una motivación para ellos también, porque el hecho de llegar a consulta y ver sus resultados genera motivación, porque obviamente cuando son buenos resultados todavía más, pero entonces les da motivación a seguir cuando están viendo un cambio, no tanto físico, bueno, físico también, porque obviamente si estamos hablando de la parte fitness, si están buscando un físico en específico, les va a motivar, ¿verdad? Pero también a nivel de salud, es decir, le estamos explicando cómo se está comportando el cuerpo, cómo está mejorando ese metabolismo, cómo están mejorando todos los parámetros, ¿verdad? Para bien, el paciente se va a motivar. Entonces, siento que en varias cosas, en varios aspectos, es de gran beneficio y yo como nutricionista, la verdad es que me encanta trabajar con el equipo y me aporta muchísima información para dar lo mejor a los pacientes siempre. Entonces, Gracias, sería como un Catherine. resumen. Nos Gracias. faltan 5 minutos para terminar. Está conectado Cedric, que ahorita le tenemos una pregunta. Antes de darte la palabra, yo voy a responder algo que me están preguntando por el interno. Y es que nos están preguntando por cosas que normalmente como profesionales yo por lo menos no apruebo. Y es si yo tengo un paciente que tiene baja grasa, entonces ¿cuántos gramos de proteína doy?
Recuerden que tanto la prescripción de la actividad física como la prescripción dietética no son asuntos para estar diciéndolos para todo el mundo. Es decir, la prescripción es un asunto individual y deben de ser prescritos por profesionales. En ese orden de ideas, en esta plataforma no hacemos eco de eso. Aquí lo que hacemos son planteamientos científicos, técnicos, con expertos, y la recomendación que le haría es que efectivamente si hay algún paciente que tenga o una persona que tenga algunas necesidades específicas, consulte con el nutricionista y con un deportólogo o con un entrenador personalizado. Adelante, Catherine. Sí, bueno, lo que quiero agregar acá de las cosas que dicen nuestros clientes, lo primero es que se asombran porque nunca han visto cómo está por dentro. Entonces, el resultado es sencillamente una muestra de cómo llevas tu vida. Entonces se asombran porque les da miedo y que no puede ser, como tengo ese porcentaje de grasa. Entonces yo tengo adicional una tablita donde les muestro según su edad, según si es hombre o mujer, cuánto porcentaje de grasa, que es lo que más tomo en cuenta, porque casi siempre como van en la parte estética, estábamos hablando directamente a nivel de fitness, les preocupa mucho el porcentaje de grasa. Entonces, por supuesto, al bajar el porcentaje de grasa, los músculos se van a notar un poco más, pero si no hay masa muscular, entonces el Biode no lo dice. Entonces, de esa manera, ellos respaldan mi criterio con base y lo ven. Entonces, para ellos es súper importante. Y la parte de la síntesis como tal es súper amigable y lo pueden entender fácilmente. Como dice Lari, los colores visualmente, eso impacta en ellos y se acuerdan, porque se saben en qué tienen que trabajar, me recuerdo una de mis alumnas que le tenía pavor a medirse. Yo le digo, bueno, pero yo te voy a medir, pero cierra los ojos, no te digo el resultado. Y después bueno, no, pero yo tengo que saber cómo salí, yo tengo que saber. Entonces le expliqué todo y quedó súper contenta, fue súper positivo y ya ella estaba pendiente de la próxima medición. Entonces, es súper motivador ver cómo ellos progresan y ayudarlos y sencillamente demostrárselo. Realmente es un gran aliado, súper importante a la hora de mejorar el servicio y también la experiencia, porque de esta manera también le brindamos a nuestros clientes, en este caso, o a pacientes, le brindamos algo que sustenta nuestro criterio y no estamos inventando absolutamente nada. Entonces, hoy en día tenemos que demostrar todo con hechos, porque las palabras sobran. Entonces, de verdad que estoy muy contenta y seguimos trabajando con esto. Y de verdad que aprovecho el espacio porque también aprendí, de verdad que increíble el doctor James, o James, yo creo que es James, ¿verdad? Y la doctora Larisa, increíble, gracias a todos de verdad por compartir sus conocimientos y esperemos que nos veamos más seguido. Saludos a todos y gracias por darme la oportunidad. Gracias, Cedric, gracias Larisa, gracias Gómez. Antes de despedirnos, yo le quiero dar la palabra a Cedric, que cree que los quiere saludar y preguntarle si él considera que hay algún otro indicador que deban usar tanto nuestros profesionales como la gente que nos escucha. Cedric, para que por favor cierres, yo me despido con esto y le doy la última palabra a Cedric para que despida a los ponentes y a la gente que nos visita. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Fabián. Gracias, equipo. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, quería agradecer a Catherine, a Larisa, a Jaime, a Gildardo por este webinar. Lo que acabo de decir, Catherine, yo creo que es el más importante, es de compartir. Porque esta noche teníamos 3 perfiles diferentes, que era una súper buena entrenadora que yo conozco, también una nutricionista, un deportólogo, y cada uno pueden tener información para su paciente o su cliente. Pero no es por eso que no pueden aprender y ver hasta dónde se puede ir con la bioimpedancia. Yo me recuerdo cuando tenía gimnasios y que empecé a conocer la bioimpedancia, tenía una confusión, porque por ejemplo estuve hablando de masa muscular, pero en general los fabricantes cuando está hablando de masa muscular, está hablando de masa muscular con la hidratación.
Y a veces yo tenía clientes que tenían una subida de músculo, pero al final era solamente una retención de agua. Y por eso que después que he conocido máquina más avanzada, he aprendido a hacer la diferencia entre el músculo hidratado y solamente la proteína que ha hablado mucho el doctor Madrid. Así que yo creo que tenemos mucha información con esta herramienta, pero el más importante es la formación y seguir aprendiendo cada vez para mejorar el conocimiento y brindar un mejor servicio a su paciente o a su cliente. Así que Gildardo me ha pedido si tenía otra información que estoy pensando. Bueno, obvio que depende del nivel de la persona que lo está usando. Podemos ver la masa proteica, pero podemos ir a ver también la masa celular activa, que es un indicador muy importante. Podemos ver el ángulo de fase, el ratio de impedancia para ver si no hay quizás una inflamación de la persona. Así que no deja mucho tiempo, pero yo creo que mirando cada vez más webinars hablando de diferentes temas o de diferentes indicadores, se podrá aprender más de esta tecnología. Así que he terminado mi parte. Yo quiero agradecer de nuevo a Catherine, a Larisa, al doctor Jaime y también a Gildardo por el manejo de este webinar. A Fabián, sin olvidar también a José y a Carlos. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias. Hasta la Gracias. próxima.